Clave número 2. Encontrar las motivaciones para despertar. Topar fondo. Un estudiante puede haber comprendido perfectamente este fenómeno que mantiene a la humanidad sumida en un sueño hipnótico, pero no por eso va a despertar. Necesita para esto de una fuerza, de un motor que lo empuje a la realización de sus metas espirituales. Este motor que le proporcionará la energía necesaria para avanzar está constituido por las verdaderas motivaciones que consiga encontrar en su camino. Estas motivaciones aparecen solamente cuando comprende que en realidad no puede hacer nada en la vida, sino que lo hacen hacer determinadas cosas, que es incapaz de producir ningún cambio permanente en sí mismo, porque carece de todo dominio sobre sí, que constantemente es manejado, dirigido y empujado por fuerzas ajenas a él, y que no existe ninguna libertad auténtica que no sea la de pertenecerse a sí mismo. Entonces, el individuo topa fondo, y en ese instante nace en lo profundo de su ser una fuerza avasalladora, un tremendo poder, al darse cuenta que si no puede hacer nada, en realidad no existe como ser humano, sino que existe como un objeto, como una máquina que es obligada a hacer cosas, y por lo tanto no tiene nada para sí. No somos realmente dueños de nada en este mundo. La situación que estamos disfrutando, las cosas materiales que tenemos y hasta el cuerpo en el cual encarnamos son prestados y debemos devolverlo indefectiblemente en cualquier momento. Cada ser humano busca la propia realización en la vida según su especial filosofía y escala de valores. Aquellas personas que no poseen conocimientos herméticos y metas espirituales lo suficientemente claras, generalmente tienen conceptos demasiado simples e ingenuos en relación a lo que significa verdaderamente realizarse a sí mismo. Para algunos, esta realización como persona puede estar vinculada, por ejemplo, con el éxito económico, un matrimonio feliz, el triunfo profesional, etc. Lamentablemente, el ser humano descubre demasiado tarde que aquello que en un principio tomó como su verdadera realización personal en la vida, no era sino un espejismo cimentado en intereses totalmente temporales, como puede ser todo aquello relacionado con las necesidades materiales del individuo, ya que la realización personal tiene que ver con otras metas que están a un nivel bastante más profundo y que rara vez afloran. El ser humano actúa en la vida por motivaciones ajenas a lo que él mismo es en su interior en forma profunda y esencial. El motor que mueve y motiva sus acciones es empujado por presiones externas, por conflictos que viven en su mundo interno y por toda clase de fuerzas y motivos ajenos a lo que él mismo es. En esta forma, el individuo va experimentando poco a poco una alienación, trastorno de la mente que llega en un momento dado a desplazar a su yo esencial, el verdadero ser, y el sujeto pierde su identidad, que es reemplazada entonces por una identidad colectiva. Muchas veces conocemos personas que aparentan ser muy originales, que tienen un carácter o una identidad muy fuerte, y que muestran genuinas motivaciones, pero basta con tratarlas un poco y relacionarse algo más con ellas, para que nos demos cuenta que lo único que dicha persona está haciendo es reflejar características del grupo, imitar a personajes a quienes por algún motivo encontró dignos de admiración o seguir la corriente a través de la cual la gente que lo rodea se motiva para conseguir cosas que realmente no valen nada. Es de vital importancia entonces, en este nivel de trabajo, elevarse por sobre las falsas motivaciones que mueven al individuo en la vida hacia metas frustrantes, vacías y fantasiosas, a las cuales va a llegar ejecutando cosas que él mismo en realidad no deseaba ni le atraían en absoluto, sino más bien
le repugnaban. Para esto debemos hacernos el primer propósito de actuar siempre en forma genuina y natural, haciendo aflorar en todo instante ese contenido que vive en nuestro mundo interno, para lograr ser uno mismo. El ser esencial que está dentro de nosotros, lamentablemente vive limitado, aplastado y dormido por la civilización, las costumbres, la cultura, la moral y las obligaciones que nos impone la sociedad en general. Lo que más destruye al ser humano, tanto a nivel mental como físico, es la falta de motivaciones y de esperanzas firmes que lo lleven a luchar verdaderamente por conseguir algo en realidad valioso. Si la persona carece de estímulos poderosos, se convierte en una especie de vegetal que sencillamente permanece en un lugar y ocupa un espacio, sin que consiga vibrar con la vida ni sienta nada. Estadísticas que se han realizado hace poco tiempo en Estados Unidos muestran claramente cómo un gran porcentaje de los ejecutivos que se jubilan prematuramente enferman y algunos mueren al poco tiempo, proveniente de la falta de actividad al no existir reales motivaciones para vivir. La vida del ser humano reside en el sexo, no en los órganos sexuales, sino en el poder creador, en la fuerza de la libido. La persona muere, lisa y llanamente, cuando por algún motivo se extingue esta fuerza. Es necesario, entonces, que nuestra libido se mantenga estimulada siempre a un alto nivel, a través de la lucha por conseguir metas que motiven realmente al individuo en forma poderosa. Existen muchos casos de personas que han luchado durante largos periodos de su vida por conseguir algo importante, y cuando ese deseo se ha realizado, se les produce como un alivio, un descanso que los lleva a la tumba unos meses después. Si bien es cierto que Buda legó un mensaje a la humanidad que contiene verdades sublimes, algunos de esos conceptos no son aplicables hoy día aquí en Occidente. Uno de esos conceptos se refiere a la muerte de los deseos. El budismo preconiza la muerte de los deseos porque busca la muerte del individuo como única forma de extinguir el sufrimiento, ya que Buda enseñó que la raíz de los sufrimientos y del dolor está en el desear, y que en virtud del deseo, el individuo se apega a las cosas materiales, y este apego es el que provoca el sufrimiento. La ciencia hermética se opone totalmente a matar el deseo. Todo lo contrario, nosotros decimos que es necesario estimular los deseos, pero hacerlo, eso sí, con los ojos totalmente abiertos. Inevitablemente, la no obtención de un deseo, la frustración por no conseguir algo, lleva al individuo a sufrir, pero si la persona considera desde un comienzo aquella posibilidad, si la tiene bien clara, es muy verídico que también va a experimentar una inevitable frustración al no realizarse su deseo, pero esa frustración va a estar equilibrada por su conciencia y conocimiento intelectual anticipado de que aquello podía pasar. Otro de los conceptos de la enseñanza de Buda relacionado con las motivaciones, que se presta a confusión, es el que preconiza la muerte de las ilusiones. Ilusiones y esperanzas. La ciencia hermética también nos enseña que las ilusiones deben morir, pero no en el sentido de las esperanzas. Una cosa son las ilusiones y otra muy diferente las esperanzas. De aquí entonces la confusión. Identificamos la ilusión con lo ilusorio, lo quimérico, inexistente, utópico y engañoso. Los hindúes la llaman Maya, la ilusión universal. El Kybalión afirma en el principio de mentalismo que todo es mente y que vivimos en un universo que es todo pensamiento. Todo es mente significa que cuanto existe en el universo está constituido por una materia única llamada energía-mente, espíritu o esencia, que forma un universo mental en el cual vivimos y tenemos nuestro ser.
Dios imaginó un instante dado del tiempo, al cosmos finito, y esta idea la sostiene en su mente. Como el tiempo es totalmente relativo, este pensamiento podría durar solamente algunos instantes en la mente de Dios, y esos instantes podrían ser para nosotros una eternidad. Darse cuenta de lo ilusorio es percatarse profundamente de que nuestra existencia es transitoria y que todo cuanto es sensible a los sentidos está condenado irremisiblemente a desaparecer un día. Aplicaremos a continuación el principio hermético de polaridad. Todo es doble, todo tiene un par de opuestos. Existe lo ilusorio, que es este universo sensible a nuestros sentidos, y en el otro polo está lo real, que no corresponde a este universo conocido, sino al mundo invisible, al espíritu, a Dios, al todo. En nosotros mismos, lo ilusorio corresponde a nuestro cuerpo físico y a todo el mecanismo psicológico. Lo real es nuestra chispa divina, la parte de Dios que llevamos en lo más profundo de nosotros mismos. Todo el despertar y la posible evolución espiritual del ser humano se basan exclusivamente en el desarrollo y crecimiento de esa chispa divina, única forma de vencer lo ilusorio. Buda nos legó una impactante verdad al insistir en la fundamental importancia que reviste el traspasar el velo ilusorio y comprender verdaderamente que todo es maya, todo es ilusión, todo cambia. En realidad, es muy difícil que el estudiante en un comienzo llegue a comprender que vivimos en un mundo ilusorio, un mundo de energía, formando parte de un pensamiento sostenido en la mente de Dios, una especie de sueño o argumento de Dios, en la misma forma que otros seres viven en nuestra mente formando parte de nuestro propio argumento y particulares sueños. Las esperanzas se diferencian, entonces, de las ilusiones, en que así como estas últimas corresponden a las fantasías y sueños del individuo, las primeras corresponden a deseos conscientes, verdaderos, nacidos de lo más profundo de sí mismo, donde mora la chispa divina. Aplicando nuevamente el principio de polaridad, podemos inferir entonces que las ilusiones corresponden a uno de los polos, y que en el otro polo vibran las esperanzas. A fin de cumplir con la ley de polaridad, conservando en todo instante la tensión entre ambos polos, el iniciado debe mantener siempre vivas sus esperanzas, buscando nuevas motivaciones que lo empujen incansablemente hacia las metas que se ha forjado, creándose de inmediato una nueva meta cada vez que haya conseguido algo. Cuando desaparece la tensión entre los dos polos, sobreviene la muerte. En nuestros mecanismos biológicos, también todo es polaridad. Al respirar, nos ponemos en contacto con una polaridad que se mezcla con otra en el cuerpo. Existe polaridad a nivel celular, en el átomo, en los latidos del corazón, etc., etc. Todo está planificado en nuestro organismo para mantener ese flujo y reflujo de la vida en forma natural, pero el ser humano, en su tremenda ignorancia, se empeña muchas veces en ir en contra de estas leyes naturales. Todos los fenómenos en la vida se rigen por la polaridad. Sueño y vigilia son dos polaridades que se establecen para mantener la vida, y todo lo que es vida fluye entre dos polos. Al extinguirse este flujo y reflujo, sobreviene la muerte, para crearse posteriormente una nueva polaridad. A nivel psicológico, el ser humano dormido actúa en contra del principio de polaridad al petrificarse intelectual y emocionalmente, estableciendo en sus pautas habituales de conducta y cristalizándose en sus motivaciones, lo cual lo llevará inevitablemente a la rigidez, como para que se funda en un polo solamente, extinguiéndose así el flujo y reflujo de su vida interior. Por ejemplo, vemos el caso de una persona que ha vivido retirada en la soledad durante mucho tiempo
y de improviso conoce a alguien y se enamora. No es una ficción de los escritores o de los poetas afirmar fehacientemente que esa persona revive como una flor, le cambia la cara y su estado psíquico, al tiempo que rejuvenece y se transforma en alguien totalmente diferente. Al enamorarse se ha renovado otra vez ese flujo y reflujo del que hablábamos recién, y la fuerza de las motivaciones lo empujará a nuevas metas en su vida. Las esperanzas que comienza a forjarse establecen una polaridad diferente y la vida fluye de nuevo. La polaridad es una clave poderosísima. Cuando se comprende realmente que la vida fluye siempre entre dos polos, y que la muerte o extinción de cualquier cosa es solamente la extinción de la polaridad. El despertar y desarrollo por ende de la propia chispa divina no corresponde entonces a una ilusión, sino a una real esperanza por la cual el estudiante trabaja conscientemente a través de las claves del despertar. Esta esperanza constituye así el polo positivo, que debe enfrentar al polo negativo de la ilusión: inercia, comodidad, ignorancia, prepotencia, cinismo, y todo aquello que embrutece y duerme al ser humano. Es posible alimentar adecuadamente esta esperanza si el estudiante ha logrado una condición psicológica muy especial, que solo se conseguirá como resultado de poderosas y verdaderas motivaciones que lo lleven a despertar. Como una forma de estimular estas motivaciones, hemos seleccionado un cuento muy especial, cuya comprensión podría encender la llama del entusiasmo, produciendo la euforia y energía necesaria para mantener ese hilo invisible que une a estas 22 claves, hilo a través del cual el estudiante jamás perderá de vista su verdadero propósito espiritual. Al terminar el cuento, haremos los comentarios pertinentes a fin de conectar los personajes y situaciones a la parte hermética del asunto. La parábola del águila, de James Agee. Érase un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho. Se lo llevó a su casa y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse como estos. Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al propietario por qué razón un águila, el rey de todas las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrada en el corral con los pollos. Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser un pollo, nunca ha aprendido a volar, respondió el propietario. Se conduce como los pollos, y por lo tanto ya no es un águila. Sin embargo, insistió el naturalista, tiene corazón de águila, y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila volara. El naturalista la cogió en sus brazos suavemente y le dijo: «Tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre las alas y vuela». El águila, sin embargo, estaba confusa. No sabía qué era, y al ver a los pollos comiendo, saltó y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente el naturalista llevó al águila al tejado de la casa y le animó diciéndole: «Eres un águila, abre las alas y vuela». Pero el águila tenía miedo del mundo desconocido y saltó una vez más en busca de la comida de los pollos. El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó al águila del corral y la llevó a una montaña. Una vez allí alzó al rey de las aves y le animó diciendo: «Eres un águila, y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora abre las alas y vuela». El águila miró alrededor, hacia el corral, y arriba, hacia el cielo, pero siguió sin volar. Entonces el naturalista la levantó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar, a abrir lentamente las alas, y finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo.
Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia. Hasta es posible que, de cuando en cuando, vuelva a visitar el corral. Que nadie sepa, el águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo. Siempre fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un pollo. Interpretación hermética del cuento. El gallinero donde están los pollos. Esta tierra, este mundo en que vivimos hoy día. Los pollos, la gente, el Homo sapiens, los dueños del gallinero, los señores del destino, el águila, el filósofo hermético, el estudiante que cree firmemente que es pollo, porque ha vivido toda su vida entre pollos, porque te inculcaron y programaron desde pequeño que era pollo y no águila, porque, a pesar de que nació águila y algo, en lo profundo de sí mismo le dice que no es como los demás, la vida de pollo es la única que conoce. Total, en el gallinero hay comida, se pasa bien, y después de todo, si esa inmensa cantidad de pollos lleva vida de pollos y muere tranquilamente como pollos, ¿por qué habría de arriesgarse a probar otra cosa? El naturalista, el maestro que le dice al estudiante, tú no eres un pollo, eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Atrévete, salta al abismo y apodérate del cielo. Sin embargo, algunos estudiantes, al igual que el águila, tienen miedo de su yo, tienen miedo de su espíritu inmortal, no están dispuestos a enfrentar lo desconocido e insisten en quedarse en el gallinero junto a los demás pollos sin desear cambio alguno, ni alimentar la esperanza de un destino superior. Es necesario, entonces, estimular los deseos, con los ojos muy abiertos, y al mismo tiempo alimentar las reales esperanzas, lo que hará nacer en el estudiante poderosas energías que lo empujarán con fuerza increíble en la vida. ¿Cómo aprovechar estas fuerzas para poder despertar, encauzándolas hacia logros bien precisos que sirvan de motivación permanente en el camino del estudiante? Debemos tener presente en todo instante de la vida la trascendental importancia de ello que estamos haciendo, exactamente hacia dónde vamos y qué obtendremos con despertar. ¿Qué se logra al despertar? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo primero que podremos obtener y comprobar al realizar la enseñanza hermética? Precisamente, las primeras metas en el camino del despertar están relacionadas con el progreso personal del estudiante, consiguiendo en esta forma una relativa perfección que lo convertirá gradualmente en una persona de gran sensibilidad espiritual, más bondadosa, más humana, que podrá entenderse mejor con sus semejantes y que progresará indudablemente en todo sentido. Analizaremos este primer nivel de realización enfocándolo desde 6 puntos de vista diferentes. Primer nivel de realización, el progreso personal. 1. El progreso material y el éxito en la vida. 2. El progreso intelectual. 3. El progreso emocional. 4. El conocimiento de sí mismo. 5. El dominio de la parte animal. 6. El arte de vivir. 1. El progreso material y el éxito en la vida. Al comenzar a romperse el hipnotismo que mantiene dormida a la persona, se producen una serie de cambios que afectarán positivamente su vida en forma inmediata. La correcta comprensión y aplicación de la enseñanza llevará al estudiante a juntar grandes cantidades de poder magnético. Este poder lo definiremos como la capacidad de hacer cosas, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también como la capacidad de realizar cualquier cosa que uno se proponga. El ser humano generalmente cree que puede hacer cosas, pero eso no pasa de ser una ilusión más, de la cual deberá desprenderse a medida que despierta. Muchas veces luchamos por conseguir cosas
que no logramos a pesar de nuestros esfuerzos, porque aparentemente se opone una especie de muralla a su realización. ¿Por qué, por ejemplo, una persona no puede mejorar su situación económica? ¿Por qué no es posible solucionar un conflicto de pareja? ¿Por qué un padre no logra entenderse con su hijo? ¿Por qué no se logra éxito en muchas cosas que se emprenden? No porque no se hayan esforzado sinceramente muchas veces, con toda seguridad, sino sencillamente porque falta este poder magnético al que hacemos referencia y que es posible juntar a medida que el individuo va despertando. 2. El progreso intelectual. En cuanto al progreso intelectual, no nos referimos al simple aumento de información, sino al desarrollo de una inteligencia más profunda, a la cual el ser humano común no tiene acceso. La inteligencia común se encuentra perturbada en el sentido de que su rendimiento es muy escaso en relación a lo óptimo. Para el hombre en general, la inteligencia es solamente el trabajo de su cerebro llevado a cierto grado de perfección, en el cual la persona logra ciertos progresos relacionados con la memoria, las facultades de deducción, el razonamiento y la lógica. La psicología solamente está capacitada para medir determinados aspectos de la inteligencia, y desde un punto de vista muy estrecho, como puede medirlo un test de inteligencia que toca solo ciertos componentes de esta, pero que deja en tinieblas las partes más profundas y más importantes. La filosofía hermética divide la estructura mental y psíquica del ser humano en dos componentes básicos para su estudio: personalidad y esencia. Personalidad, desde este punto de vista, no tiene el mismo significado que se le da en psicología, que la define como el conjunto unitario de los caracteres psíquicos, biológicos y sociales. El hermetismo enseña que personalidad es todo aquello que no le es propio al individuo, producto de influencias externas que recibió desde pequeño. El niño no nace con su inteligencia desarrollada y se ve obligado en un comienzo a creer y a imitar a sus mayores. Ante las primeras preguntas sobre la vida, responden los padres o los profesores como pueden, y el niño incorpora aquello en sus neuronas cerebrales como una creencia, sin análisis ni proceso reflexivo alguno. La personalidad se forma entonces en base a estas creencias, que más tarde aflorarán en la vida como propias, pero que no pasan de ser otra cosa que prejuicios y supersticiones que tomó del entorno social en el cual se desenvolvía y corresponde en esta forma a todo lo programado y automático del individuo. Esencia es todo lo contrario de personalidad. Esencia es lo que el ser humano es, lo auténtico, lo genuino, lo real. Así como la información, la educación y la cultura quedan en la personalidad, el genuino conocimiento y la verdadera sabiduría forman parte de la esencia y corresponde a todo lo no programado. Es muy importante este progreso intelectual que el estudiante logrará paulatinamente, ya que si bien es cierto que podría tener los merecimientos necesarios para obtener muchas cosas en su vida, puede no estar capacitado aún para recibirlas. El camino hermético que conduce al despertar es un camino de la razón y del conocimiento, no es un camino emocional. Este conocimiento nace de la inteligencia profunda, que forma parte de la esencia de la persona, y no de la inteligencia programada de la personalidad que radica en el cerebro físico. Esta inteligencia cerebral está como estratificada, puesto que solamente puede crecer en información, acumular más datos y combinarlos acertadamente, pero no puede desarrollarse a sí misma la inteligencia esencial. Por el contrario, corresponde a un trabajo integral del intelecto, emoción, instinto y cuerpo físico en un estado de vigilia superior,
desarrollándose así en nuevos campos, elevándose por sobre sí misma y renovándose constantemente. 3. El progreso emocional. El despertar lleva también en este primer nivel de realización a obtener un control y dominio de la parte emocional. Dijimos que el sueño que mantiene dormido al ser humano es hipnótico y que los grados de esta hipnosis se corresponden con los grados de intensidad emocional. Para despertar, por lo tanto, será necesario trabajar en el centro emocional y especialmente en las emociones negativas, que son las que más hipnotizan al ser humano. Estamos constantemente recibiendo del entorno sugestiones negativas de todo tipo: el periódico, las noticias radiales, la televisión, los comentarios negativos de otras personas, etc. Son fuente de estímulos cuya influencia sugestiva nos puede hipnotizar en cualquier instante si no tenemos un control sobre lo emocional. Si la conciencia, la percepción del yo soy, el sentido de la propia identidad es cautivado por la fuerza de las emociones, el individuo no puede despertar. Estar despierto significa poseer una conciencia que tenga la capacidad de ser consciente de sí misma, capaz de mirarse y observarse a sí misma constantemente y apreciar así su propia condición. Esta autoconciencia que logra el estudiante le permite llegar a un control de los estados emocionales negativos y a dominar y dar conciencia a su mundo íntimo, antes caótico y conflictivo. 4. El conocimiento de sí mismo. El despertar conduce también en este primer nivel de realización a un profundo conocimiento de sí mismo. A través del desarrollo natural de su personalidad, el ser humano se forja una imagen de sí mismo y luego se la cree. Esta imagen le impide reconocerse tal cual es, ya que se interpone entre él y la realidad, impidiéndole darse cuenta que no corresponde a esa imagen. La imaginación forma las imágenes, y éstas forman un ser imaginario con el cual cada ser humano se identifica creyendo ser lo que no es. Solamente es posible llegar a un real conocimiento de sí mismo si por medio de un trabajo organizado el individuo logra trascender este ser que lo suplanta en la vida, puesto que al vernos enfrentados a las dificultades corrientes que surgen todos los días, esta imagen hace que nuestra vida sea infinitamente más complicada y confusa de lo que debiera ser. El ser humano generalmente se ignora a sí mismo en forma casi total, ya que el único conocimiento que logra es el de los retratos de sí que han usurpado al ser real en su contacto con la vida. Un retrato es una cosa artificial a la que tomamos como si fuera nuestra propia persona, y sin embargo no es sino una imagen que nos forjamos de nosotros mismos. Cada retrato está relacionado con una idea característica de fantasía y se manifiesta en el movimiento, en la entonación de la voz, en lo que se dice, en las actitudes que se adoptan y en el sentimiento que se tiene de sí. No cuesta mucho ver los retratos en las otras personas, pero es muy difícil verlo en uno mismo. 5. El dominio de la parte animal. Para lograr un relativo dominio de la parte animal del ser humano, es necesario tener acceso a esa verdadera voluntad que vibra en lo más profundo de nosotros mismos. El despertar conduce gradualmente al estudiante a subirse a su propio animal, lo que está representado en la Biblia por Jesús, montado en un burro, a fin de que pueda manejarlo adecuadamente a sus propósitos superiores. Todo verdadero avance espiritual comienza allí donde estamos fallando, es decir, en nuestros propios defectos, y comienza por una toma de conciencia de nuestro mundo interno. Nadie debe asustarse, avergonzarse o preocuparse mayormente por tener defectos. Todo lo contrario,
ya que en los defectos existe detenida una increíble cantidad de energía psicológica que es posible ocupar en forma constructiva, transmutándola en poder magnético. El poder que el estudiante necesita para realizar su espiritualidad no está en las virtudes ni en las cualidades que pudiera tener. El poder reside en los defectos. Es muy ventajoso y apreciable poseer virtudes, pero las virtudes no tienen poder, porque son algo que ya se tiene, mientras que los defectos indican carencias, indican algo por lo cual es necesario luchar para obtener, y de allí nace precisamente el poder. 6. El arte de vivir. El progreso material, intelectual, emocional, el conocimiento de sí mismo y el dominio de su parte animal constituyen los elementos básicos a través de los cuales el estudiante logrará adentrarse gradualmente en el complejo arte de vivir. Generalmente el ser humano cree que el éxito en la vida, su realización como ser humano y la conquista de la felicidad radican exclusivamente en el cambio de ciertas condiciones externas en las cuales se desarrolla su vida. Sin embargo, cuando dichos cambios materiales se producen, la esperada felicidad parece alejarse nuevamente, y el individuo no llega nunca a sentirse realmente satisfecho y realizado como ser humano. Esto se debe principalmente a que aún no se ha dado cuenta de que la vida no puede ser explicada ni valorizada en función de sí misma, puesto que así carece de significado profundo y se convierte más bien en un rompecabezas para la razón. El arte de vivir comienza entonces, por buscar una nueva interpretación de la vida, un significado profundo al hecho de existir y a todo cuanto nos va sucediendo. La vida no es otra cosa que una gran escuela, donde los espíritus vienen a aprender en un vehículo físico llamado cuerpo. Como en toda escuela, se imparte una enseñanza básica y otra superior, correspondiendo la ciencia hermética a los niveles más altos de aprendizaje. A medida que el estudiante empiece a profundizar en su vida, comenzará a darse cuenta que la solución final a todos sus problemas y la conquista de la ansiada felicidad no reside en el cambio de las condiciones externas, sino en el profundo cambio de sí mismo, que lo lleve a dominar totalmente su parte animal. Este cambio en el estudiante se produce en forma muy gradual, a medida que se compenetra con la enseñanza y se preocupa de extraer la verdadera significación de lo que ocurre en su vida. Estar despierto es lograr ver bajo la superficie de lo que está pasando en la vida. Es analizar, comparar, sacar conclusiones. Estar consciente y extraer finalmente la lección que todo hecho de vida trae implícito. El verdadero arte de vivir reside en esforzarse constantemente por comprender todo cuanto nos ocurre, hasta lograr un cierto nivel de sabiduría con respecto a aquello que estamos viviendo. Es necesario entender realmente que no está sucediendo en un instante dado, darse cuenta cómo es la relación de uno consigo mismo, con la gente, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con el entorno en el cual se desenvuelve. Comprender a sí mismo, profundamente, el origen de lo que uno siente, de los deseos, motivaciones, miedos, angustias, dudas, emociones negativas y en general, de toda la vida en el propio mundo interno. La realización de este primer nivel, el progreso personal, prepara al estudiante para enfrentar el segundo nivel, la muerte hermética. Segundo nivel de realización, la muerte hermética. Esta es ya una etapa muy avanzada y difícil en el camino, en la cual el iniciado debe enfrentar lo que en ocultismo se llama la muerte hermética, que se refiere específicamente a la muerte por transformación, de su individualidad oscura,
que está conectada al alma animal de la especie Homo sapiens, a través de la personalidad o programa del estudiante. Este segundo nivel solamente es posible realizarlo en una verdadera escuela hermética. Toda genuina iniciación conduce al aspirante en forma paulatina a enfrentar a su individualidad oscura, que es el principal enemigo que tratará de cerrarle el paso. Esta alma animal es una proyección del animal de la especie Homo sapiens, ya que éste posee un alma colectiva como la tienen todos los animales. Tanto los mamíferos como las aves, los peces, los insectos, tienen un alma colectiva que dirige la evolución de las especies animales, regula su comportamiento como bestias y produce una serie de fenómenos de diversa índole. El alma colectiva de los monos los llevó en una época del remoto pasado a bajar de los árboles y comenzar a caminar no ya en 4 patas, sino enderezándose paulatinamente, hasta que en un instante dado de la evolución recibe la chispa divina que le proporciona la inteligencia. Sin embargo, su alma animal se conservará intacta. Homo sapiens tiene entonces un alma colectiva que se originó en la época del hombre prehistórico, cuando comenzó a pasar de estados muy primitivos a estados de mayor inteligencia y de mayor evolución. Un gran porcentaje de las escuelas esotéricas y organizaciones ocultistas que existen hoy día se limitan a entregar mucha información a la gente, información que les va a servir indudablemente para trabajar en sus complejos, mejorar su estado de salud, elevar la vibración, aumentar las energías, etc. Pero en ningún momento van a tratar de liberarlo del alma colectiva de la especie. Esta es la gran diferencia entre una escuela iniciática y estos centros de estudios, ya que en estos últimos el estudiante no va a enfrentar a ningún espectro del umbral, como debió hacerlo Glindon en la novela Zanoni. En las escuelas iniciáticas del antiguo Egipto, lo más importante de las enseñanzas consistía en preparar al candidato para enfrentar y vencer el alma colectiva animal, liberándolo así de la gran bestia, puesto que nada saca un individuo con atiborrarse de conocimientos si sigue en lo profundo de sí mismo siendo un animal. Este doble origen del Homo sapiens, bestia y humano al mismo tiempo, lo representaron en la Esfinge, colosal monumento mitad animal y mitad humano. El tercer nivel de realización representa la meta máxima a la cual debe aspirar todo verdadero hermetista. Tercer nivel de realización, la misión de servicio. Esta gran meta sublime que todo iniciado debe tener siempre ante su vista desde el mismo instante en que comienza su ordalía del despertar, corresponde a la verdadera y concreta realización de la enseñanza. Cuando un iniciado emprende una misión de esta naturaleza, por el solo hecho de tomar esa decisión, se pone en contacto en ese mismo instante con ciertas fuerzas cósmicas que existen en el universo, ya que deja en ese momento de ocupar la posición de un hombre cualquiera en el cosmos, en relación a la naturaleza, aunque desde el punto de vista biológico sea un ser común y corriente, está en una posición muy distinta con respecto a la vida y al universo, porque necesita ahora dar ciertas cosas a los demás, y recibirá entonces nuevas fuerzas para poder satisfacer aquella necesidad que él mismo se impuso. Desde el mismo instante en que una persona coloca sus pies en este camino, debe tener presente que la única y verdadera realización de la enseñanza está contenida en esta mágica palabra: ayudar. Mucha gente en esta vida procede a la inversa, ya que lo único que quiere es recibir de los demás sin dar nada a cambio. No se dan cuenta de que para apoderarse de determinadas cosas hay que establecer un flujo y reflujo, es decir, que una persona para recibir algo tiene primero que aprender a dar.
En el caso del dinero, por ejemplo, es muy significativo lo que pasa con el avaro, que nunca llega a disfrutar su dinero ni a ser verdaderamente rico y vive la vida en forma miserable por no querer gastar. La meta del avaro es recibir y guardar, no utiliza el dinero en nada, y no existe tras su deseo de enriquecerse un pensamiento altruista en beneficio de otros seres humanos. En cambio, aquellas personas que le dan curso al dinero, que aprenden a gastar lo que corresponde, llegan a tener una buena situación económica y disfrutan verdaderamente de las riquezas. La enseñanza cristiana nos dice, dad y recibiréis, lo cual es un postulado científico, ya que no es posible recibir si antes no hemos dado. El iniciado debe convertirse en un servidor de la humanidad, y muchas veces deberá olvidarse de sí mismo para poder ayudar a otros y crear en esta forma el flujo y reflujo necesario. Las palabras de Jesús, haced el bien sin mirar a quién, cobran aquí un profundo significado, ya que nuestro espíritu es una fuerza divina que necesita dar e irradiar a todos sus hermanos de esta tierra sin distinción alguna, en la misma forma en que el sol alumbra por igual al santo y al malvado, al creyente y al ateo. Es importante considerar también que se pueden recibir muchas cosas tremendamente negativas, pero los hermetistas sabemos que a la larga nada es positivo ni negativo, sino que todo es transitorio y ocasional. Nunca podemos saber hasta qué punto un acontecimiento nefasto puede ser verdaderamente negativo en la vida, ya que la naturaleza puede estar recuperando el equilibrio en esos instantes, o limpiando deudas pendientes, y aquello llegar a ser lo más positivo que pudiera pasar, aunque debamos sufrir momentáneamente. Cuando un individuo recibe cosas en la vida sin tener los merecimientos necesarios o sin haber ayudado a otros en forma equivalente, se produce un desequilibrio y la naturaleza quita entonces algo a la persona para restablecer este equilibrio. Cuando una persona se sacrifica y da, siempre tiene que recibir algo a cambio. Sin embargo, no debe sacrificarse y dar por el interés de recibir, porque eso desvirtuaría el mérito. Un servicio impersonal en beneficio de los demás significa aprender a ayudar a otros movidos por un deseo nacido de lo más profundo de nosotros mismos, donde reside nuestro espíritu inmortal, y sin esperar recompensa alguna a cambio. A partir del segundo nivel de realización, la muerte hermética, la persona necesita de la guía de una verdadera escuela de iniciación, paso trascendental en la vida del estudiante que analizaremos en la próxima clave.